En la historia criminal universal han existido varios casos de payasos que, en vez de hacer reír con bromas inocentes, han llevado el terror al corazón de las personas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pogo el payaso, un asesino norteamericano que utilizaba su maquillaje para actuar en fiestas infantiles. También se relaciona esta agradable imagen a monstruos como Pennywise de la película It, entre tantos otros. Pero por más siniestros que hayan sido estos personajes, es probable que todos hayan sido superados por un grupo de payasos que infundió el horror entre las calles de México. Se trató de los payasos narcos, liderados por Fabián Urbino Morales, quien disfrutaba de arrancar la piel a sus víctimas como método de tortura. Quien fuera jefe del grupo Los Metros y jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación en su zona, había pertenecido al circo antes de dedicarse al narcotráfico y decidió convertir su antigua profesión en un emblema personal, utilizando una siniestra máscara para aterrorizar a sus enemigos mientras los torturaba. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la brutal historia de los payasos narcos. ¿Creías que no existían hechos más perversos que los llevados a cabo por Pablo Escobar y su nefasto cártel de Medellín en Colombia? ¿O los peligrosos entramados del cártel de Sinaloa, hasta hace no mucho regido por el violento Chapo Guzmán? Te sorprenderá saber que existe un grupo de sicarios que haría palidecer a cualquiera de estos criminales. Esto es a raíz de que no solo sus actos fueron perversos, sino que los supieron complementar con una actuación y simbología tan siniestra que serían más apropiadas para una película de horror taquillera que para un informe sobre el problema del narcotráfico. Pero lo cierto es que la historia de Fabián Urbino Morales es el relato de un terrorífico asesino salido de las más profundas pesadillas adolescentes. A este hombre se lo conocía como el payaso narco, en parte porque antes de ingresar a la vida delictiva trabajaba en un circo, pero más aún porque utilizaba una horripilante y deforme máscara de bufón para cometer brutales actos de violencia contra agentes de la ley y enemigos del bajo mundo, hechos sangrientos que filmaba y publicaba para que fueran vistos por todos. Para comprender el origen del siniestro payaso narco y su banda de bufones del mal, debemos remontarnos a la creación de Los Metros, una organización que actuaba como brazo armado del Cártel del Golfo. Fue fundada en 2005 bajo el mandato de Jorge Eduardo Costilla Sánchez por Samuel Flores Borrego, un capo del cártel que deseaba estructurar un brazo armado separado de los Zetas, que en ese momento mantenían un pacto con el CDG y servían como sicarios. Los Metros se convirtieron poco a poco en una rama fundamental del CDG, ya que eran una fuerza de choque muy potente, e incluso después de 2010, cuando se dio la fractura entre los Zetas y el Cártel del Golfo, que desató una terrible guerra en la región, los Metros le hicieron frente a los legendarios exmilitares. Pero luego de 2011, el Cártel del Golfo comenzó a debilitarse y su fractura llevó a que se crearan otras organizaciones más pequeñas. Una de las nuevas facciones que operaba dentro del CDG eran los Escorpiones, grupo que respondía políticamente a Tony Tormenta, uno de los líderes del Golfo. Además de tener una lucha abierta con los Zetas y los agentes de las Fuerzas Federales de México, el Cártel del Golfo veía una dura riña interna crecer. Los Metros contra los Escorpiones. Ambas facciones estaban dedicadas a una única tarea: llevar adelante los más perversos actos de violencia. Y con el Cártel del Golfo cada vez más debilitado frente a la captura de sus líderes, la guerra entre sicarios tomó más y más relevancia, ya que la facción que ganara se haría con el poder del cártel. Frente a esta necesidad, los jefes de los Metros dieron luz verde a sus hombres para hacer todo lo crueles que quisieran, y entre todos los asesinos, uno comenzó a destacar. Fabián Urbino Morales era un hombre de origen humilde, que durante su adolescencia y juventud trabajó como payaso en una carpa de circo. Con el tiempo terminó ingresando a las filas de los Metros, presuntamente gracias a su hermano, un narcotraficante de mayor rango conocido como el Burro Gris. Pero lo que destacaba de Urbino Morales era su pasión por la violencia. No solo disfrutaba de castigar brutalmente a sus víctimas, sino que además las ejecutaba de formas originales. Entre ellas los metía en barriles y los prendía a fuego para ver cómo se quemaban vivos. En lugar de renegar de su historia, decidió identificarse con su pasado de clown, utilizando una siniestra máscara de payaso que lo hizo reconocible tanto para aliados como para enemigos.
El payaso narco infundía el terror en aquellas personas a las que se aparecía, ya que se había corrido la voz de que frente a este monstruo que renegaba de su humanidad, solo quedaba sufrir los peores horrores hasta morir en llamas o despellejado. El disfrute de su macabro trabajo era tal que en algún punto de su carrera el payaso comenzó a filmar algunas de sus fechorías. Su video más famoso es uno en que se lo ve desollando a una víctima de secuestro, quien completamente deshidratado pide un poco de agua a sus captores. La fama del payaso narco ascendió junto a su nivel de violencia y llegó a los oídos del Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más peligrosos del planeta y el narco más buscado de todo México. Nemesio Oseguera quedó maravillado por la crueldad que mostraba el payaso, especialmente por sus ejecuciones tan extravagantes, y decidió reclutarlo para el CJNG, además de que le dio un equipo de sicarios propio. Así el monstruoso bufón tuvo su propia fuerza de ataque que pasó a llamarse como su personaje, los payasos, y que también utilizaban máscaras de bufones para aterrorizar a la gente. Y no tardó mucho tiempo para que Urbino Morales pagara la confianza que le brindó el Mencho. En octubre de 2019, un brutal grupo de sicarios liderados por el payaso y su hermano, el Burro Gris, lanzaron la mayor emboscada contra policías desde el año 2015. En el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, los payasos atacaron un convoy de la policía estatal desde distintas posiciones alrededor de los vehículos, que hicieron que los agentes de la ley no pudieran reaccionar. La matanza fue brutal. Pese a que los oficiales estaban armados, la mayoría no pudo hacer más que pedir ayuda a gritos por radio o intentar correr fuera de los vehículos para salvar sus vidas. Durante la redada murieron 13 policías y otros 9 resultaron heridos, representando uno de los golpes más duros a las fuerzas del orden mexicanas. Eventualmente, las investigaciones oficiales condujeron a la justicia hacia Urbino Morales, quien fue detenido en 2020 junto a otros 8 involucrados en la masacre de Aguililla. El payaso fue hallado junto a su fiel pistola .38 súper enchapada en oro, la cual meneaba para demostrar su estatus dentro del narcotráfico, pero no opuso resistencia. Además de los cargos por su participación en la emboscada mortal, se sumaron agravantes por extorsión, secuestro y cobro de piso en la localidad de El Aguaje. Finalmente, la justicia pudo poner tras las rejas a uno de los hombres más peligrosos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y si bien el esfuerzo por combatir al narcotráfico continúa, es venturoso saber que no importa qué tan inhumano sea el monstruo, incluso las pesadillas pueden caer frente al peso de la ley. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.